Ya estamos a prácticamente nada de la mitad de camino y mañana el presidente de la República rendirá su tercer informe de gobierno, pero aquí hay varias preguntas. Para empezar, ¿realmente son hechos y no palabras? ¿Son primero los pobres? ¿Estamos en una franca recuperación económica? ¿Tenemos paz social, como se ha dicho recientemente? Hay más preguntas y, como siempre, también hay otros datos. Les dejo este tema sobre la mesa y le doy la bienvenida a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández, analista de casa, para poder discutir todo en torno a este asunto. Les dejo el tema puesto sobre la mesa, señores. Me despido, los veo mañana. Hola Magda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Los otros datos, Víctor, los otros datos, ¿qué es lo que nos hemos acostumbrado? Bueno, sí, ya lo decía Magda, estamos a horas de escuchar el tercer informe que prácticamente marca la mitad del sexenio del presidente López Obrador, aunque en la práctica, Víctor, serían los primeros 33 meses. Le restan al presidente 37 meses, o sea, no es exactamente la mitad, pero sí se considera que este 1 de septiembre pues estará ya con el nuevo Congreso y bueno, se tiene que entablar una nueva relación política con las fuerzas de partidos del país, así es que bueno, por eso se toma en cuenta como, digamos, la mitad del camino. Y esto, bueno, pues escuchando con mucha atención los diferentes spots, los mensajes que el gobierno federal ha estado promocionando en la radio, en la televisión, y que remata con esta frase que dice: con hechos, no palabras. Y lamentablemente, Víctor, pues a mí me lleva a esto precisamente, a hacer este contraste de los hechos, ¿sí?, con las palabras, con esas 1000 palabras que se dicen todos los días en la mañanera y que de alguna forma mantiene esa narrativa de las cosas. Pero haciendo un repaso puntual, y si me permites alargarme un poquito en este primer comentario, sí, la evidencia en muchos de los temas que vamos a abordar a continuación, sí, nos dicen pues que hay otros datos, y los datos de la evidencia son estos. La pobreza aumentó, como acaba de dar a conocer la Coneval. Lamentablemente el número de personas pobres en México se incrementa, y se incrementa fuerte, especialmente también en los más desprotegidos. Este es un punto importante, y sobre todo en esas variantes que tiene esta medición de pobreza, que es los que no tienen acceso a los servicios de salud. Y en este gobierno que tanto le gusta destruir para luego construir una propia narrativa, la verdad es que podemos concluir que hoy, a la mitad del camino, el reto por delante es precisamente pobreza y salud, y un asunto muy importante que tendrá por delante. Estamos hablando de pobreza. Un segundo punto antes de escuchar tus comentarios. Economía. Este gobierno del presidente López Obrador ofreció crecimientos del 4%, Víctor. No hemos tenido crecimientos del 4% en muchas décadas. Tenemos un 2%, que es ese crecimiento moderado, regular, que hemos tenido durante los últimos sexenios, y es exactamente lo que de alguna forma se esperaba, pero cayó la pandemia. Y aún antes de la pandemia hay que recordarle que la economía se estancó. ¿Se estancó por qué? Porque no hay inversiones, porque los inversionistas no están invirtiendo, ni los nacionales ni los extranjeros. Y esto lamentablemente también representa una caída en economía. Pobreza y economía para empezar, Víctor. Sí, bueno, pobreza, economía, y también habría que agregar también salud, ¿no? Que en este momento ha sido, digamos, el factor el factor que ha venido a cambiar y a contrastar todo este proceso, ¿no? Que hace muy atípica la calificación que tú bien mencionas. Pero mira, Raúl, aquí yo veo varios escenarios. Uno, primero el escenario mediático, el escenario de la arena pública, de la arena de los discursos, de las palabras, en donde el presidente pues se ha empeñado en ganarlo, ¿no? Y es un escenario que en cierto sentido lo ha ganado, ha posesionado su mensaje. Prueba de ello es la popularidad que sigue teniendo, ¿no? Y por otro lado están los datos. Y en eso de los datos, pues bueno, los datos terminan influyendo mucho si estás a favor, en contra, si estás en medio, porque es algo que también
el presidente ha generado. No sé si con toda la intención del mundo o como resultado de su propio perfil y su estilo de gobernar, pero lo cierto es que pocos comentarios escapan de la afectividad o del rechazo que sientas particularmente hacia la figura, ni siquiera hacia el gobierno, sino hacia la figura de Andrés Manuel López Obrador. Un personaje que despierta lealtades y simpatías, pero por otro lado también en un sector cada vez más creciente, principalmente ubicado en el contexto de la clase media y un descontento descomunal. Entonces, bajo estos dos paraguas entran los datos. Ahora, por un lado, él insiste siempre en manejar sus propios datos, su propia realidad, que es la que él dice, él la ve, la palpa, la siente y es la que le retroalimentan esos sectores que mucho, dice, están agradecidos por las ayudas que ha recibido. Como nunca se han dado, bueno, no como nunca, la verdad es que también es un dato equivocado, pero nos han hecho creer que como nunca se han derramado programas sociales en favor de los pobres. Ya cuando uno hace los balances, pues descubre uno que no es muy poco el incremento que han tenido. Aquí la gran diferencia es que esos programas, pues de algún modo se ha tratado de que sean más dirigidos, sin menos intermediarios, que ya vimos que tiene sus pros y sus contras. Pero bueno, para cerrar mi comentario, Raúl, y darte la voz, dependiendo del lado que estés, será si crees o no crees en lo que Andrés Manuel López Obrador está presentando. Sí, la narrativa se ha impuesto, digamos, a la lógica y a los datos duros. Y eso es precisamente el valor que el presidente ha hecho. Yo creo que perversamente ha hecho esto, donde los datos de las instituciones, incluso de gobierno, son desestimadas, como el tema de pobreza de la Coneval, que para el presidente pues no importan, ¿sí? Porque él tiene los otros datos del contacto con la gente más pobre, donde dice que le caen muy bien los apoyos de esta pensión universal. Pero no solamente es pobreza, no solamente es economía, no solamente es salud. Si te vas al término de la seguridad, Víctor, hay que recordar que esta administración había ofrecido, sí, con su política de abrazos no balazos, que iba a pacificar este país en un término de 6 meses, cuando entraron en diciembre del 2018. Pues ya pasó 18, 19, 20, estamos a la mitad del 21, ¿sí? Y las cosas y los números lamentablemente nos hablan de que si no se ha reducido, si acaso se ha contenido, pero en niveles altísimos, el tema de la violencia y de los homicidios. Así es que en eso tampoco de alguna forma tenemos datos positivos que estén pacificando el país. Aunado al tema del crimen organizado, que ya lo tocaba Magda hace unos minutos, sí, cómo el crimen organizado, al sentirse que no estaban siendo perseguidos y que la política era precisamente de no confrontarlos, pues ellos siguieron avanzando. La ocupación de territorios de parte del crimen organizado es en muchas regiones del país donde ellos son los que deciden, son la autoridad, son los que mandan. Además, bueno, pues de lo que hemos visto, su, inquietante participación en los procesos electorales anteriores, donde quitaron, pusieron, condicionaron, hicieron lo que quisieron. Y además, no se les sancionó ni siquiera desde la tribuna del presidente, sino al contrario, se portaron bien, dice el presidente. Entonces, volvemos a este tema. Los datos duros nos dicen que las cosas en este sentido tampoco están bien en el tema de la violencia, en el tema del crimen organizado. Y finalmente, el tema de los militares. Tú lo escuchaste en campaña, ¿sí? Los militares iban a regresar a los cuarteles. Eso se dijo. Sí, hoy, 33 meses después, los militares han ocupado agendas ciudadanas importantísimas en la vida económica, política y social. ¿Cómo? A través de estas concesiones que se les ha dado para que sean constructores, albañiles, administradores, repartidores de vacunas, choferes de pipas, cuidan al gas, construyen sucursales bancarias y cada día tienen más acción. Entonces, sí, evidentemente el presidente tiene otros datos, por eso me queda claro que mañana, 1 de septiembre, vamos a seguir escuchando quizás un discurso, otro igual, una mañanera igual de las cosas que se han logrado en este medio camino de esta administración, que se ve muy complicado, se ve difícil cada día más, lo reconocen incluso cercanos al presidente, que se pueda concretar este cambio de régimen del cual pues ellos están aspirando a esto, Víctor. Ojalá
sea y lo que se buscaba, entiendo, por el bien de México. Lamentablemente las evidencias nos están diciendo otras cosas, Víctor. Bueno, sí queda claro que yo creo que todos, independientemente del manejo de los datos, deseamos que le vaya bien al presidente, ¿no? Bajo la premisa de que si le va bien al presidente, nos va bien a todos en general. La narrativa del presidente se apuntala definitivamente en la descalificación precisamente de esos datos que tú has mencionado. Y tú, al igual que un servidor y muchos otros analistas, pues bueno, recurrimos a lo que tenemos, ¿no? Nuestros datos de Coneval, del INEGI, los datos oficiales del Consejo de Seguridad, de Economía, incluso hasta instituciones no gubernamentales y hasta organismos internacionales que aportan información. Pero si te fijas, todo este esquema de estructura informativa, el presidente la ha hecho a un lado. La ha hecho a un lado para poder justificar su propio trabajo, ¿no? Su propia visión. Lo que mañana vamos a ver es otra realidad, la realidad que él tiene ante sus ojos y que él la ve como tal. Y el asunto está, mi querido Raúl, de que esa realidad en cierto momento toma forma cuando se apuntala precisamente en esa popularidad y en la gente que cree en lo que el presidente está diciendo. En la esperanza. Por eso él presume y dice, háganle como quieran. Finalmente la percepción está a mi favor y la gente sigue creyendo en mí a pesar de los datos que está dando Raúl. Claro. Sí, él vende la esperanza, Víctor. O sea, esa ha sido su gran cualidad del presidente López Obrador. La esperanza de que las cosas sean mejor, de que las personas y los pobres estén mejor, aunque la evidencia nos dice que no, que vamos a estar mejor en un país pacificado, tranquilo y todos felices. Sí, eso es básicamente lo que vende el presidente y bueno, quizás muchos lo deseamos eso, pero lamentablemente las evidencias nos van diciendo otras cosas. Sí, me parece que es claro y el tema de los anuncios con hechos, no palabras, híjole, está muy cuesta arriba, pero bueno. Víctor, muchas gracias por tus comentarios esta tarde. Al contrario, Raúl, gracias por ayudarnos también a entender esto, porque es complejo, no es nada fácil, porque tiene tantas lecturas y tantas posturas, pero bueno, estamos comenzando apenas, Raúl. Tienes toda la razón.